Hola amigos de Honor Ediciones en nuestra edición Ideas. Traemos en esta edición Ideas pues un tema que ha sido polémico, un tema de unas declaraciones sacadas probablemente ya no de contexto, sino de la realidad de lo que cada uno vivimos y tenemos en nuestras experiencias profesionales. Y esto es lo que vamos a intentar traer en este capítulo, una explicación de por qué las palabras de José Luis Izuel se han sacado no de contexto de lo que estaba hablando, sino del contexto de experiencia profesional que cada uno de nosotros llevamos. Probablemente con José Luis Izuel tenemos una trayectoria profesional distinta, él y yo. Pero aunque sean trayectorias profesionales distintas, sí que compartimos una experiencia, y es el arranque de nuestras vidas profesionales. Y eso es lo que vamos a intentar explicar. No para justificar a José Luis Izuel, que no necesita explicación ni justificación por parte mía, sino para que entendamos todos de dónde procedemos. Porque en esta sociedad española, en algún momento, pues están olvidando la realidad que a todos nos influye. Es decir, la gravedad influye para mí y para un señor de la India. Y para trabajar, las realidades influyen para mí y para un señor de la India. Se preguntarán qué pinta aquí el comentario de la India con nosotros. Pues ahora se lo voy a explicar. Vamos primero a escuchar las palabras de José Luis Izuel y después intentaremos hacer una explicación desde el punto de vista de experiencia profesional de sus palabras. O cogiendo sus palabras, vamos a intentar explicar cosas que no se deben olvidar porque existen, han existido y existirán. Vamos pues con las palabras. Considero que un camarero le diga que trabaja 10 horas, pues en fin, no sé si es grave, ¿no? ¿Qué más da que trabaje 10 horas? Pues luego que se las compensen, que se las paguen, que le den más vacaciones. Que parece como que es grave. En este país trabajar en temporada alta, que es cuando hay que aprovechar, parece que esté denostado. Siempre digo, joder, fíjate si es malo trabajar, que hasta pagan, ¿no? Pero bueno, la población joven no se incorpora a trabajar. Las condiciones de trabajar ya ni te cuento. O sea, es que estamos viendo, ¿no? En todos los sitios. El teletrabajo, los millennials, la población Z, o sea, y no te cuento, trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos. Las horas que hacen 10 horas, joder, qué dolor. Si toda la vida hemos hecho, toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12. Ese es más o menos toda la vida, o sea, en fin. Bueno, pues eso es lo que decía José Luis Izuel y ese es el corte que hacía Es Diario para difundir en redes. Voy a intentar ser breve, pero creo que no lo voy a conseguir porque estas palabras de José Luis Izuel son importantes para la realidad laboral en la que nos movemos todos. Hoy en día es imposible que una persona de 13, 14, 12 años vaya a echar una mano al padre en el campo, en el taller, en el bar. Es decir, un negocio familiar no puede contar con la presencia de ningún miembro familiar menor de edad, porque está prohibido el trabajo laboral por menos de 16 años. Está prohibido el estar echando una mano en un trabajo, aunque seas familiar, en un negocio. Con lo cual, lo que voy a contar ahora forma parte de mi bagaje de experiencia profesional o de trabajo, o de vital o familiar, como probablemente José Luis Izuel lo tuvo. Todos los que tenemos padres agricultores, cuando éramos jóvenes, hemos echado una mano en verano y en invierno a nuestros padres. Las familias eran entidades productivas y el que tenía ganado o tenía agricultura, pues cuando los hijos tenían una cierta edad echábamos una mano. Nosotros teníamos la suerte de estudiar, porque nuestros padres no la tuvieron. Teníamos la suerte de estudiar y cuando no teníamos que estudiar, por lo tanto, lo que hacíamos era ayudar un poco en casa. Y eso suponía que en ocasiones, pues en verano te levantabas a las 3 de la mañana a echar una mano a restillar con tu padre. Restillar es coger la alfalfa, se corta y se va dándole vueltas para que se seque y que se pueda coger. Pero tiene que ser perfecto porque si se deja secar mucho, la hoja se cae y entonces no vale para nada la alfalfa. Y por lo tanto no lleva alimento. Entonces había que estar allí pendiente a las 3 de la mañana a ver cuándo la humedad caía, el rocío caía y entonces había que empezar a echar una mano a tu padre con un rastrillo y vas colaborando. Cuando venía el día, pues las 5, las 6, pues ya, bueno, pues se empezaba a calentar porque a las 3 de la mañana en verano, en aquellos veranos, hacía frío.
Sobre las 7, 8, ya después de casi 5 horas de estar dando vueltas, desayunabas, almorzabas. Te tomabas tu tortilla que te había preparado tu madre y te la tomabas con tu padre. Cuchillo en mano, ibas cortando tu tortilla y tu pan. Y continuabas trabajando hasta la 1, 1:30, verano. A la 1:30 desaparecíamos porque empezaba a hacer calor. Desde las 3 de la mañana hasta la 1. Después llegaba la tarde y continuábamos haciendo otras labores. Otras labores que no tenían nada que ver con la alfalfa, porque la alfalfa si no se hubiera desperdiciado. Y terminábamos el día, la jornada, sobre las 10 de la noche. ¿Estábamos contratados? No. Estábamos echando una mano. Hoy eso es imposible. Pero, ¿qué importancia tenía eso? Pues que durante veranos y veranos y veranos, porque fueron unos cuantos veranos, tu padre te transmitía el saber trabajar, el ser respetuoso con la naturaleza, porque tenías que aprender de cómo se movía todo. Aprendías a compartir en el desayuno, en el almuerzo. Aprendías a tener respeto por el trabajo y a valorar el tiempo de trabajo. Hoy todo eso es inviable. Pero es que eso mismo que yo cuento en la agricultura, la gente de hostelería, que es mayor, lo ha vivido. Ha vivido como ha echado una mano en casa en todo. Cuando llegaba del colegio se ponía a servir mesas o a recoger mesas o a fregar platos o a fregar el suelo o a barrer el suelo o, como se dice en Aragón, a escobarlo. Nosotros, los que ya tenemos unos cuantos años, hemos visto que el concepto estar contratado no existía. Existía el concepto trabajar. Por eso las palabras en tono jocoso de José Luis Izuel diciendo de mediodía, de 12 a 12, pues probablemente es un chiste que hoy en día la gente joven pues se tira las manos a la cabeza porque diciendo esto es explotación laboral. Yo cuando escucho los comentarios que he llegado a oír o a leer en Twitter o en Facebook o en algún grupo de red social sobre los comentarios de Izuel, pues he entendido que la gente que lo estaba haciendo no entendía de dónde venimos todos los que tenemos los 60. Todos los valores que hemos aprendido nosotros del trabajo, del tirar adelante un negocio y de ser respetuoso con el trabajo y con el dinero que da el trabajo, pues hoy parece que la sociedad lo tiene olvidado. Para vivir hace falta trabajar. El negocio no viene por el Estado. El negocio no viene porque el Estado decida en un momento determinado si mi derecho laboral es que estar contratado o no, cuando sobre todo estoy en un negocio familiar. La normativa laboral vigente está toda orientada para dos mundos, para el mundo de la gran empresa y de la mediana empresa. Ni autónomos, ni entidades familiares, ni negocios familiares lo pueden soportar. Hoy en día todos sabemos, dentro de la hostelería, por centrarme en el sector, que los restaurantes familiares es muy difícil mantener, porque todo el mundo tiene que estar legalmente, es decir, tiene que estar según la reglamentación de hoy en día. Con lo cual hace que prácticamente el pequeño, el que es un emprendedor, el que ha montado un pequeño restaurante, está sufriendo muchísimo para conseguir mantener el negocio frente a las grandes empresas de hostelería. A las empresas, no citaré cuáles, porque todos las tenemos en la cabeza, que tienen un capital cuando lo montan y tienen recursos financieros para poder cumplir con esa reglamentación. El Estado reglamenta fundamentalmente para la gran compañía, pero no dice, si usted es una pequeña empresa o muy pequeña, le libro de esta reglamentación porque sé que usted no la puede cumplir. Allí viene el problema. Todos los restaurantes, poco a poco, los familiares, los que nos gusta ir a los clientes y ver que hay una persona que nos atiende, nos mira a la cara, que cocina con cariño y amor en la cocina de ese restaurante o de ese pub o de ese bar, pues poco a poco se van a ir muriendo. José Luis Izuel no ha hecho más que recordarnos a todos que hay una realidad que está por debajo de esa reglamentación que obliga a la ley, que hace imperio de la ley a todos los negocios pequeños y que es muy difícil de cumplir para lograr mantener el negocio. Para cualquiera que me oye dirá, bueno, pues que si no puede cumplir la legislación, que lo cierre. Eso ya lo oí hace tiempo en una institución que todos conocemos muchísimo, que
todos cumplimos anualmente con ella y que tiene el poder de decidir absolutamente sobre todas nuestras finanzas. Si usted no puede estar abierto, ciérrelo. Si a mi padre le hubieran tenido que obligar a que toda la actividad que realizaba tenía que estar mantenida por él solo, probablemente nunca podría haber sido agricultor. Pero claro, venía de otra situación, venía de una realidad de pobreza, de posguerra, de hambre, de no haber estudiado nunca, de no haber ido nunca a la escuela. Esa realidad es la que yo he contemplado cuando era joven. Y cuando escucho a José Luis Izuel, no me escandalizo por escucharle, porque está hablando de una historia que yo he compartido en otros sitios, en otras realidades, en otros entornos empresariales o de actividad de negocio. Aunque eran más bien formas de sacar adelante a la familia, de darles estudios y que todos tuvieran un mejor futuro. Eso se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado en la España de la reglamentación y de la España de la Europa poderosa. Todo se nos olvida de que España en menos de una década ha subido 1 billón de deuda pública. 1 billón. Quiere decir que hemos producido menos que hemos pedido prestado. Que algún día tendremos que devolver ese dinero. Cuando tengamos que devolver ese dinero, tendremos capacidad de sostener todas las reglamentaciones que nos hemos ido añadiendo por estar dentro de Europa o porque a nosotros nos ha parecido muy progresista estas reglamentaciones. Pues no lo sé. No tengo ni idea. Es más, personalmente dudo que en el futuro las pensiones que nos tienen que pagar según nuestros derechos sea el Estado capaz de mantenerlas al ritmo de deuda pública que genera. Con lo cual, las palabras de José Luis Izuel son casi una anécdota muy pequeñita en el tremendo marasmo que puede venir en el futuro con la deuda pública que está generando el Estado español, a cambio de una baja productividad. Dirán, ¿y qué tiene que ver eso con trabajar 12 horas? Evidentemente, algo tiene que ver. Les voy a decir una anécdota. Yo cuando tenía alrededor de unos 13 años y llegaba septiembre, lo estoy grabando hoy en septiembre, este comentario, tocaba el momento de las almendras, de recogerlas. Entonces no se cogían como hoy, con la máquina que se pone en el árbol, se sacude y van cayendo. No. Se cogían con mandil. Un mandil es una tela que se ponía alrededor del árbol y se sacudía el árbol, caían las almendras y se iban recogiendo. Pero no todas las almendras caían dentro del mandil. Había almendras que caían fuera del mandil. Esas almendras que caían fuera del mandil se quedaban en el campo. De allí la expresión que tiene en muchas ocasiones y que escuchamos, la de si en una almendra siempre hay almendras. Si somos conscientes de esa expresión, tenemos que tener en cuenta que esa expresión lo que nos quiere recordar es que en una almendra siempre puedes ir a buscar almendras. Ante eso, mi padre lo que me recordaba es que yo le decía, oye, la productividad no existe esa productividad. Y mi padre siempre contestaba algo muy claro. Decía, más productivo es estar en casa sentado sin mover nada. Entonces yo siempre le recordaba el término de la productividad. Pero claro, ante contestación tan maña que la productividad se obtiene mejor estando sentado viendo la televisión el sábado por la tarde, pues yo no tenía mucho que contestar, porque evidentemente allí no hacía nada. Sin embargo, recogiendo las almendras que habían caído al suelo, sí que hacía algo. Ese concepto de trabajo, de intentar estar siempre activo para obtener algo a cambio, ese es el concepto que Izuel tiene en su cabeza, porque Izuel es un poquito más mayor que yo, tiene en su cabeza por su vida laboral, su vida profesional. Evidentemente, para las grandes empresas esto no sirve, porque tienen que cumplir con la reglamentación. Pero para los pequeños, si no son capaces de trabajar media jornada, de 12 a 12, siendo autónomos, probablemente nunca verán su negocio funcionar. Porque les recordamos a los que nunca han tenido negocio propio que en España se paga todos los impuestos desde el primer momento. Se paga la seguridad social incluso antes de empezar a trabajar, a vender algo. Para que se vean realidades diferentes a la que estoy citando. En Inglaterra, un pequeño autónomo, una empresa pequeña, hasta los 80.000 libras no paga nada. Y en Irlanda, hasta los 50.000 euros.
Son realidades que los que me escuchan dirán, bueno, pero es que allí no hay seguridad laboral, no hay futuro, no las pensiones. Bueno, podemos seguir diciendo lo que queramos. Pero al ritmo que tenemos dentro del territorio español, endeudándonos cada 10 años a 1 billón de euros, estoy convencido que yo o me muero pronto o si vivo mucho, mi pensión no será la que me prometen. José Luis Izuel lo único que ha pretendido recordar es que hay realidades profesionales dentro de la hostelería que son muy difíciles de organizar con la legislación vigente. Y que esa legislación tendría que tener una adaptabilidad a las realidades de negocio de cada uno. No se puede tratar igual a la multinacional de la restauración que al pequeño negocio y al pequeño entramado empresarial familiar donde se pretende sobrevivir y vivir. Dentro de la Asociación de Metres y Club del Barman de Aragón, de la cual me honro el ser miembro, se generó una jornada, un día completo para hablar sobre el mundo del camarero, los derechos laborales y cómo lograr que la actividad profesional sostenga un mundo laboral suficiente para atraer y traer y cualificar a las personas que entran y mantener una cualificación dentro de ese entorno profesional en la medida que evoluciona. Les voy a poner unos cuantos cortes para que vean esa realidad de una forma concreta de cómo esas jornadas se fueron produciendo. Y que les recomiendo que escuchen, porque allí encontrarán muchos argumentos de los que José Luis Izuel no podía comentar en su atrevida manifestación, porque él lo único que pretendió es traernos en una píldora, en una síntesis, lo que hemos vivido otros muchos en realidades de negocios diferentes. Vamos con ella. País, aprender algo que está fuera totalmente de nuestra cultura y todos los días aprendiendo algo nuevo. Todos los días aprendemos algo nuevo con diferentes clientelas, con turistas, donde tienes que aprender a manejar los idiomas o por lo menos entenderlos. Así que para mí es muy chévere y bueno, me he estado especializando en el tema y me ha gustado. ¿De qué país eres? Yo soy de Venezuela. De Venezuela. Chévere, sí, de Venezuela. Muy chévere estar acá. Sí, bueno, la parte negativa de la hostelería son las horas. Las horas dedicadas, pero cuando te gusta, lo haces con pasión y entrega. A mí en lo personal me gusta mucho la dinámica del servicio del cliente y esa multiculturalidad que hay acá en Zaragoza me gusta, me agrada. Todos los días es algo diferente. Del trabajo que haces diariamente, ¿cuál es, digamos, lo que más te entusiasma? ¿Hacer café? El trato con el cliente. Es lo que más me gusta. Y bueno, lo del café ya es parte del día a día, es más practicidad. Ajá. Y nada, lo vas aprendiendo y es todo lo que te puedo decir de la parte de hostelería. Para mí es algo nuevo, es un mundo nuevo. Bueno, pues este sería el comentario de una trabajadora dentro del mundo de la hostelería y vamos con pues un corte sobre qué opinan las escuelas de hostelería, los profesionales que forman sobre el mundo laboral. Vamos con él. Cuanto puedo me voy porque no veo que pueda ganarme la vida con ello porque no considero que sea algo estable, algo bueno, algo compatible con mi vida personal, ¿no? Yo creo que van por ahí un poco más esos tiros, ¿no? Es decir, pues si es que, y luego eso, hacer mucho hincapié en eso, es decir, pues si luego acabo de salir de formarme, llevo 2 años formándome o he hecho unas prácticas, nosotros las prácticas las hacemos en el propio centro. Vimos hace un tiempo que al final sacar los 3 meses fuera era ofertar trabajadores gratis para luego encima que en muchas ocasiones no se valore. Sí, tenemos una pregunta relacionada con las FCTs. Pues eso es un melón interesante también, vamos a hacer un poquito más adelante. Luego lo abrimos. Pero vamos, nosotros vimos ese cambio. No digo que sea lo mejor o lo peor. Nuestra metodología es muy especial, muy concreta, muy enseñar haciendo. Nosotros hacemos formación para el empleo. Entonces, sí que nos centramos mucho en la formación y, sobre todo, nos centramos mucho en la formación en actitudes, que es otra de las cosas que tampoco se tiene mucho en cuenta. Trabajo en equipo, compromiso, puntualidad. Fíjate qué tontería, ¿no? Ser puntuales, llegar a tu hora. Qué chorrada. Sí. Pero es que al final es algo que luego les va a poder servir para cualquier puesto de trabajo en cualquier gremio, ¿no? Entonces yo creo que
la dificultad de las matriculaciones es eso, es que al final tienen otras inquietudes, existen miles de puestos de trabajo nuevos ahora mismo que antes no sé, yo qué sé, antes cuando yo empecé en esto un community manager, ¿qué narices era? Ahora, ¿qué empresa no tiene un community manager? Pues mucho más cómodo, trabajo desde mi casa, trabajo con el móvil, con las herramientas más modernas. Pues si me puedo ganar la vida con eso, ¿para qué voy a estar 8 horas detrás de una barra o en un restaurante aguantando a veces, depende de qué cosas? No, hay que hacer atractiva la profesión, hay que hacerla ver algo interesante para que esos chavales Atractiva es la palabra, ¿no? Yo creo que puedan bueno, hablábamos, tú y yo hablábamos antes de que antiguamente, incluso ahora, ¿no? Los alumnos iban a la escuela con la opción de formarse rápido para incorporarse a la vida laboral. Sin embargo, desde nuestro centro nos damos cuenta que los chicos se forman y cuando les ofrecen un puesto de trabajo para verano, que es un trabajo estable, es un trabajo bien remunerado y tal, no quieren. O sea, la respuesta es, quiero estar en las fiestas de mi pueblo. Entonces, en relación a las inquietudes, pues yo creo que es verdad que ha cambiado un poquito, ha habido un cambio social importante, ¿vale? Otra de las cosas, no me rollo mucho porque se nos va el tiempo, ¿verdad? Se nos va rápido. A mí Vale. preguntas, o ya los compañeros han contestado, si quieres. Vale. Lanza la siguiente. Lanzamos la siguiente, que tiene que ver con los currículos formativos. Es decir, ¿qué estamos enseñando? Si creemos que tenemos que derivar esa formación hacia otro derrotero. Los grandes gurús hablan sobre las soft skills, sobre el trabajo en equipo, sobre ser líder, sobre, no sé, otra serie de competencias que en los libros no aparecen. Estamos en los libros continuamente haciendo naranjas a la vista del cliente, crêpes Suzette. ¿Esto es necesario? O sea, ¿creéis que esto debemos seguir haciéndolo o no? Juan Carlos. Bueno, si no te importa. Sí. No, verás, esto es muy importante. Yo estoy totalmente en contra de cómo están planteados los ciclos formativos. Y Celestino lo ha dicho. Oye, antes cogíamos a los chicos 2 años, bueno, 2 años, miento, en la FP antigua, que fue cuando yo empecé, Celestino aún ha trabajado la anterior. No vamos a decir cuál es mejor o peor, yo pienso que era mejor la anterior, pero bueno, mi opinión personal. Cogíamos a los chicos 2, 3 años y pasaban por los dos lados, es decir, un camarero sabía freír un huevo y un cocinero sabía poner un mantel. Ahora no. Los tenemos 2 años en una escuela de hostelería y no saben lo que es una cámara, y el de cocina no sabe calentar una jarra de leche. ¿Ese es el camino con que piden las empresas? Yo totalmente digo que no. ¿Que hay que cambiarlo? Sí. ¿Que estamos anticuados? Sí. ¿Que hay que modernizarse? Sí. ¿Quién lo debe de hacer? Pues está claro que la administración. Y que cuenten con los profesores técnicos, que algo sabemos. Bueno, pues ya tenemos aquí un poco la idea de cómo el sector se mueve. Pero le vamos a poner otro corte que hace referencia exclusivamente al tema del mundo laboral. Y escuchen lo que dicen personas que están en activo y que les recomiendo que vayan a la página web de YouTube de Barmas y Metres de Aragón y busquen segundo Congreso Autonómico de Camareros que se celebró este año en junio, que les resultaron muy interesante. Vamos con el segundo corte. Porque, a ver, aquí estamos precisamente por eso, para ver si conseguimos un poco entre todos resolver por qué no se cumple. Porque al final hay muchas veces que yo, si llega el día que más pronto que tarde será el día que me monte un negocio, si pongo en una balanza la mano de obra barata y gente que, como la gente dice, para poner una Coca-Cola todo el mundo vale, o contrato a un profesional, lo valoro como lo tengo que valorar, ¿por qué al tiempo se me va a ir el profesional y se me va a quedar el que no vale? Pues porque precisamente yo creo que, bajo mi parecer, a las personas que de verdad les gusta y que de verdad son profesionales y valen, no se les da el valor, lo primero laboral y el segundo humano, que merece. ¿Lo estamos desmotivando? Bajo mi parecer, sí, a mí me ha pasado. O sea, a mí me ha pasado. Yo es que he estado de auxiliar de sala, o sea, con la categoría 4. La propuesta no tiene, normalmente nos dirigimos a los afiliados porque son a los que tenemos nosotros su dirección de correo electrónico, ¿no? Pero estamos abiertos a cualquier sugerencia. Es decir, si mañana cualquiera de aquí de los presentes o la propia organización nos presenta, oye, pues mira, en la mesa de negociación podéis proponer cualquier otro aspecto, pues no, nosotros estamos abiertos a absolutamente todo, no tenemos ningún inconveniente.
¿Que por qué estamos los sindicatos y no las asociaciones profesionales? Bueno, es que es un tema de normativa legal. Quiero decir, la normativa legal habla de los agentes sociales y las asociaciones tienen que ser asociaciones empresariales y los sindicatos los que forman parte de la mesa de negociación. Pero insisto, nosotros, no sé si es el caso, que habrá personas que estén aquí y también estén afiliadas a algún sindicato, puede darse, estamos abiertos a cualquier sugerencia. Otra cosa es que luego lo propongamos en la mesa y aquí mi compañero de al lado me diga que sí, ¿no? Eso es una negociación, claro. Sí. Vamos a ver, en general, a ver, es que tenemos intereses coincidentes en muchos aspectos, pero otros no, y es difícil ponerse de acuerdo y luego por los convenios. Hasta aquí tenemos pues, bueno, algunos comentarios que dentro del segundo Congreso Autonómico de Camareros se realizó y que son de interés y que están en relación a lo que José Luis Izuel hizo comentario, porque para que vean que en el sector se está trabajando para que la profesionalidad exista. Y bueno, pues debemos pues tener en cuenta que las afirmaciones que hizo José Luis Izuel en un panel de PYME, un panel de empresas, pues hay que tenerlo presente o tener bien claro que lo hizo en la medida que las experiencias laborales de cada uno, cuando ya tenemos muchos años, están concentradas en nuestra cabeza y vivimos una realidad actual que probablemente la gente joven no ha podido disfrutar o vivirlas como tales, ni existen para ellos, pero para nosotros sí. El mundo laboral existe gracias a que ha habido muchos antes que nosotros trabajando y colaborando para realizar esa tarea ímproba de la mejora de la sociedad. No ha sido una cuestión solamente legislativa, ha sido un trabajo día a día de muchas familias que se levantaban por la mañana y se acostaban por la noche trabajando todo el día. Y han ido colaborando a que la sociedad mejore poco a poco. Si nos queremos olvidar de esa realidad, lo podemos hacer, pero sería injusto para aquellos que lo han entregado todo de mediodía, de 12 a 12. Así que las palabras de José Luis Izuel hay que tenerlas presentes dentro del contexto histórico de todos los que hemos trabajado y los que han precedido, los que nos han precedido a nosotros trabajando. Así que cuando hagamos comentarios en redes sociales, cuando escuchemos la televisión, queridos periodistas, a ver si tenemos presente muchas más realidades que el simple hecho de buscar el amarillismo y el comentario fácil contra una persona que probablemente lo único que ha hecho ha sido poner en una píldora concentrada un montón de experiencias y que hay que saber interpretar y entender. Gracias por estar aquí en Ediciones, gracias por seguir Ideas en Ediciones y hasta el siguiente capítulo. Y les decimos, les recomendamos que entren en YouTube, Barmans y Metres de Aragón, y allí podrán encontrar este segundo Congreso Autonómico de Camareros. Son 8 horas intensas de debate donde van a ver un montón de ideas cómo se puede mejorar el entorno laboral profesional dentro del mundo de la hostelería. Y dentro del mundo de la hostelería hay muchas personas trabajando y colaborando desde hace años, entre ellos José Luis Izuel. Así que ánimo y ya saben, hasta la siguiente. Gracias por seguirnos. Chao.